La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia a las 12 del día, 6 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. Una pequeña falla técnica impidió que estuviéramos muy sobre las 12 del día, pero aquí ya estamos listos, preparados con todas las noticias para hoy, jueves 15 de mayo del año 2025. Sin lugar a dudas, la noticia del momento tiene que ver con la tormenta política que se ha desatado en el país por el hundimiento de la consulta popular. El pacto histórico anunció movilizaciones por el hundimiento de la consulta popular en el Senado. La bancada oficialista convocó a la ciudadanía a movilizarse, rodear el Congreso para exigir que se aprueben en 37 días la reforma laboral que ellos consideran adecuada. Porque al tiempo que se hundió la consulta popular, se revivió lo que es el proyecto de reforma laboral del gobierno. Armando Benedetti, ministro del Interior, sostiene que hubo fraude en la consulta popular. Cerraron la votación como malandrines, afirmó el alto funcionario. El ministro del Interior denuncia irregularidades en la plenaria del Senado y acusó al presidente de la sesión de cerrar el registro para impedir el avance de la consulta popular. El presidente Gustavo Petro, en consecuencia, desde China, le solicitó al Senado votar nuevamente la consulta popular. El jefe de Estado hizo la solicitud durante una alocución presidencial en la noche de este miércoles 14 de mayo. Con consulta popular, el gobierno quería hacer politiquería con plata de los colombianos, aseguró el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Cepeda defiende el hundimiento de la consulta popular y acusa al gobierno de querer hacer campaña con recursos públicos. Habló la vicepresidenta Francia Márquez. Mi llamado es a que el gobierno y el Congreso le cumplan al país con la reforma laboral. La vicepresidenta aseguró que la reforma laboral es una necesidad para este país, más allá del mecanismo que se utilice. Y hay nuevo escándalo en el gobierno. Renunció sorpresivamente la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Dice ella que renunció por presiones de Armando Benedetti y la nueva directora del DAPRI, Angie Rodríguez. Buitrago aseguró que recibió mensajes fantasmas de los dos funcionarios y que hubo injerencias en la administración del Ministerio de Justicia. Le estaban obligando a nombrar funcionarios o personas de la senadora Isabel Zuleta en algunos centros penitenciarios del país. Unas cosas muy raras que se están tejiendo en torno a esta nueva salida sorpresiva de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Carlos Ramón González, a propósito de corrupción, el exdirector del DAPE, que está involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no aceptará cargos en este escándalo, confirmó su defensa. El abogado Iván Cancino, defensor del exfuncionario, afirmó que González no tiene ninguna responsabilidad penal que admitir, a pesar de que a él lo han nombrado en reiteradas oportunidades por parte de algunos testigos como Sandra Ortiz, Olmedo López y Sneider Pinilla, que las órdenes, que ellos simplemente cumplían órdenes y que las órdenes salían desde la Casa de Nariño en cabeza de este funcionario, Carlos Ramón González, del partido Alianza Verde. Y atención que ya hay las primeras represalias por parte del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, contra Colombia por la ruta de la seda de China, por la visita que realiza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a China para fortalecer esas relaciones comerciales y poderse meter en lo que se ha denominado la ruta de la seda. Así que el país norteamericano
se opuso a que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, financie a empresas chinas con proyectos en Colombia, entre los cuales estaría el Metro de Bogotá. Así que el Paganini de estas relaciones tensas que ahora se tienen con los Estados Unidos por la visita del presidente a China va a ser el Metro de Bogotá, que requiere de los recursos que se estén desembolsando oportunamente para poder ejecutar este megaproyecto, que entre otras cosas va en más de un 53% de ejecución y que es el gran orgullo de la administración de Carlos Fernando Galán como ejecutor de la iniciativa. Capturan a 2 personas por masacre de 3 colombianos en España, entre los que estaría un narcotraficante. Una mujer, testigo principal del triple homicidio perpetrado en febrero del 2024, habría sido clave para dar con los presuntos responsables. Una de las víctimas había sobrevivido a otros atentados en Colombia, según informaron las autoridades. El presidente Gustavo Petro deberá pedirle disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras por orden del Consejo de Estado. Por enésima vez, la rama judicial le dice al presidente: retráctese, pida disculpas. El alto tribunal determinó que el jefe de Estado acusó, sin evidencias ni fundamentos, a la familia Vargas Lleras de incurrir en malos manejos de la nueva EPS, escondiendo facturas por billones de pesos. Resucitada la reforma laboral, arranca debate en Comisión Cuarta. Primera audiencia será el 16 de mayo, mañana viernes. La reforma laboral, que ascendió en la Comisión Séptima en marzo, tendrá una nueva oportunidad en la Comisión Cuarta. Allí se retomará su tercer debate por una decisión de la plenaria en las últimas horas. La Superintendencia Financiera ordenó suspender la captación a falsa inversionista María Camila Pérez Dao. Varias víctimas denunciaron que les prometían altos rendimientos en poco tiempo, aproximadamente retornos del 30% en tan solo 40 días. La entidad de vigilancia le ordenó devolver los recursos que ascienden a 6.500 millones de pesos. Las pirámides no desaparecen. Y hablando de economía, la economía colombiana, esta es una buena noticia para Colombia y para el gobierno. La economía colombiana creció 2,7% en el primer trimestre del 2025, según información que acaba de revelar el DANE. La entidad confirmó un repunte de crecimiento en comparación con el año pasado. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que puede presentarse un posible racionamiento de energía a largo plazo, y esto se ha venido advirtiendo desde hace rato por parte de concejales como Sandra Forero, expresidenta de Camacol, por parte de Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, y también el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. No están otorgando una serie de licencias ambientales que son claves y fundamentales para poder ejecutar un plan de infraestructura y traer la energía a nuevos proyectos que se están consolidando en el desarrollo de Bogotá. Carlos Fernando Galán, quien se encontraba en el Congreso de Alcogen, afirmó que se realizó la contratación de redes transmisoras de energía, pero no han tenido progreso por falta de permisos ambientales. Así que nuevamente se advierte sobre esas demoras que está teniendo la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en otorgar. ¿Por qué se demora? Porque al parecer el gobierno no está de acuerdo en que se hagan unos pilotes que se requieren en algunos humedales o zonas de naturaleza. La ONU y la Iglesia piden la liberación de un menor de 11 años secuestrado en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle. En un comunicado, la misión de verificación de la ONU en Colombia y la Iglesia Católica pidieron poner fin a toda la afectación contra los niños en el marco del conflicto. Estos, pues, algunos de los hechos más importantes que estaremos desarrollando en esta emisión de Al Día Noticias, aquí en emisora.5, en los 1490 del AM. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711.
Israel, una experiencia única e inolvidable. Tenemos en Colombia a las 12 del día, 15 minutos, y de inmediato entramos con el desarrollo de las noticias. Ayer, sobre las horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde con 10 minutos, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, celebraba el hundimiento de la reforma, de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Vamos con ese momento. Al Día Noticias publicó, atención, Senado hundió la consulta popular de Gustavo Petro. Eso se publicó sobre las 5 de la tarde con 10 minutos, y el representante publicó sobre las 4:25. Se hundió la consulta popular de Gustavo Petro, ganó la institucionalidad, otra derrota para este nefasto gobierno. Numeral fuera Petro, dice el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, acompañado de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. En este momento va ganando el voto al no a la consulta popular, no al derroche de dinero cuando este país está en crisis. ¡Fuera! 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 ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! Miren cómo el gobierno está tratando de obtener a la mesa directiva para interrumpir la votación, que claramente el Senado dijo no a la consulta popular de Gustavo Petro. No más populismo cuando este país está destruido. ¡Excelente! ¡Ganamos! La historia más importante que hemos tenido. Así es. Porque cuando un poder le dice no al otro, no pueden usar la democracia directa para romper el equilibrio. Así es. Y más cuando Colombia es una democracia representativa. Así es. No podemos dejar que este señor le pase por encima de la Así es. De esa manera, el Centro Democrático, con Miguel Polo Polo y las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, celebraron el hundimiento de esta consulta popular. De inmediato, por supuesto, hubo reacción por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Se vio un poco desajustado él, un poco descompuesto sería la palabra. Dijo él en su cuenta, dijo al Día Noticias en su cuenta de X: habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48, y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el sí, afirmó Armando Benedetti, ministro del Interior, tras el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Esta fue la publicación que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta de X. Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del sí y lo agrega a los votos del no después de cerrada la votación. De ahí mi reacción: habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48, y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el sí. Y aquí está el video del momento bastante difícil, casi se van a los golpes, dicen algunos, en este instante cuando se da por cerrada la votación. Repitamos 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 la votación. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. Repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Repita la votación. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la votación. Repitamos. Sin trampa, sin trampa, sin trampa. Apelamos la votación. Sin trampa. Sin trampa, sin trampa. Repitamos la votación. Bueno, esa imagen es del senador León Freddy Muñoz, del partido Alianza Verde. Él al final se logra enfocar, pero esto fue uno de los momentos más difíciles. El representante a la Cámara, ante esta reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti,
pues también se pronunció de manera inmediata en su cuenta de X y ha dicho: el vergonzoso e impresentable ministro del Interior de Gustavo Petro. Y desde otro punto del lugar y de los hechos, pues se presenta otra imagen del momento bastante difícil donde se dice que estuvieron a punto de haber agresión física. Mucho forcejeo, agarrones y gritos en este debate donde se hundió la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Dijo la senadora de la República, Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, que hubo una viveza por parte de la senadora Paloma Valencia, que madrugó vía internet a radicar una proposición y que ella llegó muy temprano y porque tenía el orden del día. Y al final se cambió todo el trámite de lo que estaba programado por una proposición que hizo la senadora Paloma Valencia. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X: la senadora Isabel Zuleta reconoció durante el debate del Congreso que su colega Paloma Valencia del Centro Democrático les madrugó a radicar proposición que cambió el curso de la agenda del debate, que terminó con el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Y dice la senadora Paloma Valencia en su cuenta: al que madruga, Dios le ayuda, dice Paloma Valencia, y comparte este video donde se ve el reconocimiento que hace Isabel Zuleta. Es inadmisible que yo haya radicado una proposición para cambiar el orden del día y me digan que la sustitutiva se radicó antes de que yo radicara. Es decir, la senadora Paloma Valencia es vidente, sabe el futuro. ¿Cómo iba a saber que íbamos a radicar una proposición? Evidentemente uno ya está acostumbrado a cómo funciona el Congreso. Yo no tengo que ser vidente para saber lo que va a pasar. Simplemente es usar la cabeza. Si evidentemente se votaba primero la apelación, pues ustedes iban a decir que no. Y claro, yo me levanto a las 5 de la mañana para sacar a mi niña al colegio. A las 6 de la mañana ya no está y por supuesto escribimos la proposición y la envié. Ahí no hay ninguna trampa. Es el ejercicio de la profesión, pero sobre todo, que un dicho que tiene muy bueno este país: al que madruga, Dios le ayuda. Como al presidente no le gusta madrugar, a sus congresistas tampoco. Muy bien, son los pequeños detalles de lo ocurrido en el Congreso de la República con este hundimiento de la consulta popular. También el senador J.P. Hernández, él dice: si no agarro a Benedetti, le pega al secretario general del Senado. Eso es lo que dice J.P. Hernández. Nuestra cuenta de X publicó lo siguiente de este trino, de este mensaje, de este video. Dice: donde no agarre a Armando Benedetti, le termina pegando al secretario del Senado, afirmó el senador J.P. Hernández tras el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Ya no solo son los ataques, amenazas, insultos, agresiones del presidente, sino de su bancada, dijo el senador J.P. Hernández, quien escribió en su cuenta de X: hundimos la consulta politiquera. No les gusta la democracia cuando pierden por poco y terminan golpeando al secretario. Cuando la reforma pensional fue aprobada, nadie intentó agredir al secretario. Hoy el presidente soterradamente amenaza como un enemigo de la democracia, ha dicho en esta publicación el senador J.P. Hernández. Donde no agarre a Benedetti, termina pegándole al secretario. Gritos, insultos por parte de los senadores de izquierda. Se acaba de hundir la consulta popular. 49 votos por el no, 47 votos por el sí. 4 votos manuales, 2 por el no, 2 por el sí. Con todas las garantías, votó el 90% de la plenaria. ¿Pero qué pasó? Benedetti casi que termina agrediendo al secretario. Agarró, le arrugó la hoja, se la rompió. León Freddy Muñoz también la agarró, se la quitó al secretario. Una cosa impresionante, donde no agarre a Benedetti termina pegándole al secretario. Gritos, insultos por parte de los senadores de izquierda.
Esto no se vio en la reforma pensional cuando fue aprobada. Nadie fue a buscar al secretario del JAS para agredirlo, para insultarlo, para intentar pegarle. Pero estamos viendo que ya no solamente toca soportar los ataques, los insultos, las amenazas del presidente de la República, sino que también sus congresistas de izquierda ahora han optado por esto e incluso sus ministros. Aún así, con amenazas, con insultos, con ataques, con casi agresiones, nosotros vamos a seguir defendiendo a Colombia. Y hoy salvamos al país de que se derrocharan 750.000 millones, que bastante los están necesitando nuestros policías y militares a los que le recortaron el presupuesto, las familias que no pueden tener una vivienda de interés social porque le recortaron el presupuesto a Mi Vivienda, los estudiantes que le quitaron el subsidio a la tasa de interés. Esa platica la pagan los colombianos para que se la devuelvan a ellos a través de ejecución, no para que se la derrochen y se la roben en consultas politiqueras. Ahí está entonces el senador J.P. Hernández en su publicación sobre el hundimiento de la reforma. Y anoche mismo hubo movilizaciones en Bogotá. La encabezan personas de Colombia Humana, del M19. Aquí está una publicación del concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, es militante del M19 y dice él en su cuenta de X, de la picota al Congreso o tomará la consulta. Bueno, ahí se le fue mal la palabra al concejal. Dice, la movilización popular contra el despojo de la democracia ya inició, recorriendo con la juventud las calles del Parkway, y compartimos este video del concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, quien es de la Colombia Humana y es fiel del gobierno de Gustavo Petro. No sea indiferente, une la consulta en la cara de la gente. Vecino, vecina, no sea indiferente, une la consulta en la cara de la gente. Vecino, no sea indiferente. Estamos en estos momentos con las calles principales del Club del Eufraquillo, exactamente del Parkway, en nuestro proceso de iniciar una convocatoria a las calles, según direccionamiento de nuestro concejal Petro. ¡Yo creo! ¡Si me quita la canción, no me baño! ¡Yo creo! ¡Yo creo! No es para igual, escucha al pueblo buscando libertad, mi acción violenta no es para igual, escucha al pueblo buscando libertad. ¡Que viva la consulta popular! ¡Que viva! ¡Que viva la reforma laboral! ¡Que viva! ¡Que viva el gobierno del cambio! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, y hay que señalar también que ya las centrales obreras, los indígenas, han expresado su respaldo y su apoyo a las movilizaciones que está solicitando el gobierno y el pacto histórico afines al gobierno por el hundimiento de esta consulta popular. Por supuesto, no podían faltar las voces de la oposición, el Centro Democrático y el precandidato Miguel Uribe. No nos dan miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya lo vencimos aquí en el Congreso y lo venceremos en la calle. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país, afirmó el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. No nos da miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya lo vencimos aquí en el Congreso y lo venceremos en la calle. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país. Es salvar más de 700.000 millones para los colombianos, para la vivienda, para las medicinas, para la educación, para la alimentación. La consulta popular solo le servía a Gustavo Petro, era una estafa, una emboscada, una gran trampa. Profundizaba el desempleo, profundizaba la informalidad, no generaba oportunidades. Pero en cambio, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, Gustavo Petro quería hacer politiquería para promover su partido político y a su sucesor. No lo permitimos. Ahora, al haber revivido por parte del mismo gobierno la reforma laboral, los indecisos tomaron la decisión de apoyarnos para hundir la consulta. No tenía sentido tener una consulta popular
si había una reforma que se discutiera en el Congreso. Ahora enfrentaremos la reforma laboral. La reforma laboral es la copia de la ley de trabajadores de Hugo Chávez que destruyó por completo al sector productivo en Venezuela. Estaremos firmes como lo hemos hecho y siempre con una oposición propositiva. A cada crítica la hemos acompañado con una propuesta y estamos firmes. Colombia tiene futuro. Es el senador y precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay. Y una vez hundida la consulta, pues de inmediato los congresistas de la bancada de gobierno, como los de comunes, pues han señalado a la derecha como responsables del hundimiento de esta consulta popular. Dice Julián Gallo, del Partido Comunes, vamos a las calles, la derecha ha hundido la consulta popular y aquí está su invitación para que los colombianos se sumen a estas movilizaciones. La derecha, la oposición al gobierno del cambio ha hundido la consulta popular. Ahora le queda al pueblo colombiano las calles para salir a disputar sus derechos. No puede seguir sucediendo que una minoría se oponga a los derechos de las mayorías. Esto toca cambiarlo tomándonos las calles y tomando la decisión de elegir un Congreso de mayorías el próximo año. Así que la bancada de gobierno está dispuesta a tomarse las calles del país en protesta por el hundimiento de esta consulta popular. La senadora Paloma Valencia también explicó por qué no era prudente aprobar esta consulta popular. No es solo plata para politiquería, es un intento de destruir los equilibrios del poder. La consulta popular no puede suplantar al Congreso. Viva la libertad, viva la democracia, ha dicho en su cuenta de X la senadora Paloma Valencia. Yo quisiera hacerles dos reflexiones. La primera, no se dejen engañar del ministro. Lo que está pasando aquí es que si la laboral revive, muchas personas que habían pensado votar por la consulta se abstendrían de hacerlo. Y esto significa un enorme avance para el país. No es bueno para Colombia que el gobierno de Gustavo Petro, fracasado en seguridad, fracasado en salud, fracasado legislativamente, ahora tenga 700.000 millones de los bolsillos de los colombianos para salir a hacer una campaña, para cubrir todo su desastre de corrupción y de ineficiencia con una campaña política. Pero sobre todo les quiero hacer una reflexión que me parece la más importante. Lo que está de fondo aquí es si nosotros vamos a dejar que se suplante el Congreso de la República. Porque hoy es el Congreso, pero yo pregunto, ¿qué pasará mañana, queridos senadores, si la Corte decidiera decir que se hunde la pensional? ¿Van a consultar, van a hacer otra consulta popular para desconocer el fallo? Es que este Congreso tiene derecho a decirle a los gobiernos no, y las consultas populares no se pueden poner para romper los límites institucionales ni los equilibrios de poderes. Y se los paso a la Corte Constitucional porque creo que lo podemos entender muy fácil. Supónganse que se cayera la pensional y entonces saldría el pacto histórico y el presidente a llamar a decir que los colombianos voten para aprobar la pensional. Ese es el inicio de la destrucción institucional de este país, porque la Constitución lo que creó fue equilibrios de poderes, para que un poder le pueda decir al otro no y su decisión se respete. Ni más faltaba que uno puede usar las consultas populares para desconocer la voluntad de la ciudadanía, de los poderes. Y pues menciona al presidente Uribe, se lo menciono, se le toma el argumento, porque cuando la Corte Constitucional dijo no a la segunda reelección, ¿qué tal? ¿Qué tal que el presidente Uribe hubiera llegado aquí con una consulta? Con 80% de favorabilidad había arrasado con la Corte y el Congreso. Señores congresistas, lo que nos estamos jugando hoy aquí no es solamente la politiquería y el despilfarro de la plata, es la defensa de las instituciones democráticas que ustedes juraron defender cuando llegaron al Congreso de la República. Les invoco respeto a la Constitución política, respeto al cargo que ejercen como senadores, que viva la libertad y que viva la democracia.
Hay que hundir la consulta demagógica que atenta contra el Congreso de la República. Señor secretario. De esa manera, la senadora Paloma Valencia defendió la posición de hundir la consulta popular. Los ánimos están absolutamente caldeados en este momento en materia política. Habíamos anticipado que los indígenas están dispuestos a movilizarse en el país. Dice el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, lo siguiente en su cuenta de X, numeral consulta popular. La voluntad popular se respeta. Rechazamos el hundimiento de la consulta popular por parte del Congreso de la República. Ante este hecho que afecta al pueblo colombiano, nos unimos a las voces de rechazo y nos alistamos a defender la voluntad del pueblo, numeral Comunicaciones CRIP, numeral Colombia. Y aquí está entonces el mensaje que han enviado los indígenas a través del CRIP sobre lo que pasará a partir de este momento por el hundimiento de la consulta popular. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y todas sus 138 autoridades indígenas, las comunidades que han estado a la expectativa durante el debate de estos días frente a la aprobación en el Senado de la República sobre la consulta popular, nos permitimos rechazar de manera contundente la manipulación, el saboteo que hubo el día de hoy para hundir la consulta popular en el Senado de la República. Es evidente y ya es visto por todo el pueblo colombiano que estas artimañas que han venido utilizando para hacer un bloqueo y un saboteo institucional frente también a las reformas, así como a la consulta popular, hoy ha dado su paso. Nosotros nos sumamos a los trabajadores y trabajadoras que históricamente han luchado por sus derechos. Asimismo, nos convidamos y nos convocamos, no solamente como movimiento indígena, sino también al campesinado, al pueblo afro, al pueblo negro, y asimismo a todas las juventudes que hoy aspiran a tener un futuro mejor, para que activemos la movilización en masa, para que le sigamos enviando ese mensaje a todo el mundo, al pueblo colombiano y también al legislativo, que ellos no nos representan, que la voluntad popular se respeta y que seguiremos avanzando para que los cambios y las luchas sean efectivas para el goce efectivo de derechos en este país. Muy bien, ahí está el informe y la notificación que hacen los indígenas del país por el hundimiento de esta consulta popular. También los candidatos de centro se han pronunciado, no solamente los de izquierda ni los de derecha, sino candidatos o dirigentes de la política mejor, como Sergio Fajardo, que es uno de los hombres que encabeza la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2026. El profesor Fajardo dice en su cuenta de X, presidente, basta de show y polarización. Colombia necesita seriedad, diálogo con todos los sectores y una reforma laboral que resuelva con rigor los desafíos del país, ha dicho en un mensaje de 1 minuto 12 segundos el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. El presidente Petro se encierra en su ideología, se hundió la consulta popular y se necesita con urgencia la reforma laboral. Necesitamos una hoja de ruta seria que tenga por lo menos las siguientes características. 1. La capacidad de reunir a emprendedores, empresarios, sindicatos, trabajadores informales, jóvenes que participen en las discusiones. Es necesario llegar a consenso. 2. El objetivo es uno y claro, generar más y mejores empleos. 3. Crear las condiciones para enfrentar la informalidad. Con la informalidad que tenemos, el desarrollo en Colombia es muy, pero muy difícil. 4. Urgente, requete urgente, crear las condiciones para unir educación, empleo, el mundo laboral. Ahí está la clave para tantos y tantas jóvenes que hoy en Colombia necesitan una oportunidad, que están decepcionados, que necesitan unir empleo, educación y trabajo. Tenemos que garantizar las condiciones para nuestros trabajadores. Eso no está en discusión. Hoy Colombia reclama diálogo, reclama la capacidad de unir, de construir en lugar de estar dividiendo, destruyendo. Las necesidades son muchas y la unión es la obligación. Muy bien, ahí estaba entonces Sergio Fajardo, es candidato presidencial y muy posiblemente será nuevamente candidato a la presidencia de la República. Un hombre que ha transitado en los caminos de la política de izquierda en Colombia, Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, también se ha pronunciado y ha calificado como un berrinche
las manifestaciones y rechazos, lo expresado por la bancada del Pacto Histórico por el hundimiento de la consulta popular. Dice Jorge Enrique Robledo en su cuenta de X, en este video de 1:25 minutos, de 1 minuto con 25 segundos, narro el berrinche de ayer de los senadores petristas encabezados por Benedetti porque perdieron la votación de la consulta de Petro, quien, mal perdedor, los respaldó y llamó a sus partidarios a las calles a protestar. En otro país, Benedetti ya habría tenido que renunciar a su ministerio por violar la Constitución. Y como quedó viva la ley de la reforma laboral, lo que deben hacer en el Senado es ponerse de acuerdo y aprobarla, ha dicho el ex senador Jorge Enrique Robledo. No actúa en contra de la ley. ¿Por qué el presidente Petro perdió la votación? Porque de los 108 senadores que tiene Colombia, apenas 25 son de partidos políticos petristas. Y la plata de su gobierno apenas le alcanzó para cuadrar otros 22 votos. De otra parte, en la sesión de ayer, senadores petristas y no petristas dejaron viva la reforma laboral en trámite, la cual, con acuerdos políticos, puede aprobarse en unas semanas. Que los senadores demuestren que sí es cierto que están por el progreso de los trabajadores. En otro país, Benedetti, el principal jefe político de Petro, por este gran fracaso, ya habría renunciado a su cargo. Pero como en la Colombia de Petro estamos, puede suceder que lo condecore con la Cruz de Boyacá. No actúe en contra de la ley. ¿Por qué? Bueno, ahí estaba entonces el mensaje del senador Jorge Enrique Robledo. Aunque él habla de un video de 1:25, la verdad es que este apenas tiene 45 segundos. Algo pasó en esta declaración, pero bueno, ahí están las diversas reacciones de los partidos políticos. También el partido Cambio Radical ha hecho su pronunciamiento por esta decisión que tomó el Senado de la República. Celebramos que el Senado haya tomado tan importante decisión de hundir la consulta popular, afirmó Germán Córdoba, director del partido Cambio Radical. Según Córdoba, Colombia merece y necesita un gobierno que se dedique a ejecutar y no a los discursos populistas y demagógicos, ha dicho Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical. Celebramos que el Senado de la República haya tomado tan importante decisión. Cuando convocamos a los partidos a unirnos en contra del adefesio de la consulta politiquera que se inventó Petro, sabíamos que el Senado no se iba a dejar amedrentar. Colombia merece y necesita un gobierno que ejecute, no más discursos populistas y demagógicos. Muchas gracias al Senado de la República. Germán Córdoba, del partido Cambio Radical. Y muchos se preguntan por qué la senadora Marta Peralta no votó. Ha trascendido que ella se demoró más de 1 hora por fuera del debate y que ella era en el salón de belleza. Información que no ha sido corroborada, por supuesto, por el ministro del Interior, a quien le preguntaron si sabía que realmente Marta Peralta, senadora de La Guajira, estaba en un salón de belleza y por eso no votó. Muchas críticas le han llovido a la congresista del movimiento Maíz. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, ahí la tenemos en pantalla, la senadora del movimiento Maíz, Marta Peralta, denunció que no hubo garantías para la votación de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. La congresista de La Guajira, que no votó, aseguró que el tiempo de votación no duró ni 2 minutos y que hubo fraude orquestado. Así que aquí está la declaración que entregó la senadora del Pacto Histórico. Quiero denunciar que no hubo garantías por parte de la mesa directiva en la votación de la consulta popular. La votación no duró abierta ni siquiera 2 minutos, aún sabiendo que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude. Ya tenían todo orquestado para atentar contra el pueblo colombiano porque sabían que teníamos los votos para aprobar la consulta popular. Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías. Quiero denunciar que no hubo garantías por... Ahí estaba la senadora Marta Peralta. Ella tendrá que justificar por qué no votó. Ella dice que dieron muy poco tiempo, realmente hay la denuncia de que ella
básicamente estuvo más de 1 hora y no estuvo allí al momento de votar porque se encontraba en un salón de belleza. Hay reacciones también a este hecho político del momento y lo hacemos con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien publicó en su cuenta de X, más allá del zafarrancho por la votación de la consulta popular en el Senado, hoy ganaron los trabajadores porque quedaron con 2 oportunidades para revivir los derechos laborales, recargos nocturnos y festivos que les quitó Uribe en el 2002. Acá les cuento cómo. Así que esta es la publicación que hace la exalcaldesa de Bogotá y futura candidata presidencial, Claudia López. Más allá del zafarrancho en el Congreso por la votación de la consulta popular, hoy ganaron los trabajadores de Colombia, porque tienen doble oportunidad de que se revivan los derechos laborales, los recargos nocturnos y festivos que les quitó Álvaro Uribe en el 2002. Plan A, que se apruebe la reforma laboral antes del 20 de junio en el Congreso. Esa es una opción. O plan B, que si el Congreso le hace conejo a los trabajadores, el gobierno nacional vuelva a radicar la consulta popular y el Congreso no tendrá cómo decirle que no. Así que hoy ganaron los trabajadores de Colombia porque tienen doble oportunidad de que se revivan sus derechos laborales, recargos nocturnos y festivos. Ganamos. Más allá del... Es Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y posible candidata presidencial sobre esta situación. Y el hundimiento de la reforma pues ha dado para que todos los actores políticos puedan participar y opinar. Es el caso, por ejemplo, del concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien nos ha hecho llegar esta declaración. Desconocer el Congreso, llamar a una huelga general y paralizar las Fuerzas Armadas no solo se reduce a una palabra, dictadura, afirmó Juan David Quintero. El concejal expresó su rechazo total a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Defenderemos a Bogotá y a Colombia, dijo Juan David Quintero, concejal de Bogotá. Desconocer el Congreso, llamar a una huelga general y paralizar las Fuerzas Armadas solo se reduce en una palabra, dictadura. Rechazo total a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Defenderemos a Bogotá y a Colombia. El rompimiento institucional que está promoviendo el presidente Petro lo único que va a generar es más violencia en un país que debería estarse uniendo en torno a la paz. Así no es, presidente. Rechazo contundente. Tenga claro que los colombianos somos más, somos resilientes y queremos vivir en eso, en paz y en democracia. Y es que hay que decir que desde anoche mismo hubo movimientos, como lo mostramos hace algunos momentos con el concejal José Cuesta Novoa de la Colombia Humana y el alcalde mayor de Bogotá ante estos informes de ya algunas situaciones, grafitis incluso que pintaban en la calle 26, pues hizo un pronunciamiento. Hago un llamado a la calma y a la sensatez. La violencia política ha cobrado muchas vidas en Colombia y quienes ocupamos cargos de poder tenemos la responsabilidad de no incitar de ninguna manera nuevos episodios violentos, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Todos, sin excepción alguna, hemos sido testigos del dolor que ha causado en este país la violencia política. No han sido pocos, han sido miles y miles los colombianos que han perdido la vida en medio de esa violencia. Quienes tenemos cargos de poder, de gobierno, tenemos una responsabilidad especial con el país. No podemos incitar por ningún motivo, con discursos incendiarios, a que se busquen salidas violentas a los conflictos. No es un momento de jugar con fuego. Estoy seguro de que hablo por todos los que están aquí presentes. No aceptamos la violencia, creemos y defendemos la capacidad del pueblo de decidir su futuro y resolver sus problemas de manera pacífica. Hago un llamado a la calma y a la sensatez. Cualquier diferencia que pueda existir como ha existido antes se debe resolver por las vías institucionales. Hoy más que nunca debemos apoyar y confiar en las instituciones y evitar a toda costa más violencia. Cualquier llamado que se aparte de las vías institucionales es un llamado a nuevos episodios de violencia política que como país no podemos vivir. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su llamado a la calma por los hechos ocurridos en las últimas horas. Estamos en Al Día Noticias en emisora .5. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños,
En Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Bueno, y cerramos este bloque informativo sobre lo ocurrido en la presidencia, en el Congreso de la República, con una declaración que hizo la senadora Angélica Lozano, quien ha venido trabajando fuertemente para revivir la reforma laboral. Dice ella en su cuenta de X, la apelación a la reforma laboral no busca hacerle conejo a nadie. Oponerse a esta iniciativa realista muestra cuál es el interés real detrás de la consulta popular. Y recordemos, los asuntos legislativos se rigen por la ley quinta, ha dicho la senadora de la República, Angélica Lozano, que fue fundamental en la proposición para revivir la reforma laboral. Porque tengo la certeza y la apelación yo la promuevo para que este Congreso le cumpla a los colombianos con una ley laboral de fondo en 6 semanas. No para hacer conejo, que quede eso claro. Es para que la comisión respectiva y esta plenaria aprueben una ley. Lo que hoy ha brillado, presidente, es que el gobierno quiere hacer campaña con el aparato del Estado. Si el objetivo es una reforma laboral, es la apelación la que garantiza que sea ley de fondo con altos contenidos en 6 semanas. Entonces le pido, presidente, que someta a votación la proposición del senador Fabián Díaz. Aunque muchos de miembros del Senado somos abogados, este no es un juzgado, ni es un tribunal, ni es una corte. Esta es una corporación política. La apelación que vamos a dirimir viene del reglamento del Congreso por una decisión política que tomaron en la Comisión Séptima. No es procedente, presidente y colegas, aplicar por analogía el Código General del Proceso. Resulta que este código, que es la ley 1564 del 2012, tiene un objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Punto. La ley quinta es la ley orgánica y reglamento del Congreso que define toda la integración, composición y desarrollo de los debates y de lo legislativo. La apelación que ejerció con buen criterio el senador Fabián Díaz el mismo día de la votación en Comisión Séptima se tramita conforme al reglamento legislativo, no al de un juzgado, valga la redundancia, judicial. Esta es una apelación política a un proyecto de ley en su trámite. Ahí estaba la senadora de la República, Angélica Lozano Correa, senadora del partido Alianza Verde. Estamos en Al Día Noticias, en emisora.5, una pausa y ya regresamos. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámites Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co.
Si vas a sacar el permiso de pico y placa solidario, hazlo solo por la página autorizada www.movilidadbogotá.gov.co y asegúrate de que el dominio termine en .gov.co. No accedas a través de mensajes de texto, WhatsApp o publicidad en páginas web. No te dejes engañar, hazlo fácil y sin intermediarios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar o sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, si no la cuidas se va a acabar. En 3 minutos te ducharás y el agua lluvia recogerás. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Un descuido puede convertirse en tragedia, una bajante tapada, basura en el río o cruzar una quebrada crecida. En temporada de lluvias, revisa techos, limpia canales y cuida a tu familia. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Y tenemos noticias a esta hora de Bogotá, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Bogotá fortalece sanciones por invadir el carril preferencial de la carrera séptima. Se busca reducir los tiempos de viaje de usuarios del transporte público. La mayoría se mueve en transporte público, registrando más de 4.2 millones de viajes al día, recordó John González de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Nuestra línea 1 del metro continúa su avance, más del 50% de avance en obra. Es por eso que aquí en el centro de la ciudad, en el borde oriental, necesitamos proteger a las personas que circulan por los corredores adyacentes a la avenida Caracas. Nuestro carril preferencial de la carrera séptima, que funciona desde la calle 31 hasta la calle 134, va a ser reforzado en actividades de control para evitar la invasión al mismo, para que las personas puedan circular en los buses de forma eficiente, segura y mejorar la experiencia de viaje. A partir del 19 de mayo hasta el 25 estaremos haciendo órdenes de comparendo pedagógicas mediante nuestras cámaras. Y a partir del 26 de mayo estaremos con órdenes de comparendo sancionatorias para las personas que invadan el carril preferencial de la carrera séptima. Es John González de la Secretaría de Movilidad de Bogotá a propósito de los operativos que se están adelantando en la carrera séptima. Y atención que mañana, 16 de mayo, vence el plazo para pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento. Aleida Fonseca Marín de la Secretaría de Hacienda de Bogotá entregó los detalles para poder hacer el pago de este impuesto.
Hasta el próximo viernes 16 de mayo es el plazo para pagar con el 10% de descuento el impuesto de vehículos. Invitamos a todos los contribuyentes a que realicen sus pagos de forma presencial en los bancos autorizados o de forma digital a través del botón PC en nuestra página web. Recuerden que tenemos nuestra jornada especializada de atención desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, hasta el próximo viernes, para que puedan ser atendidos si requieren apoyo y orientación de la Secretaría Distrital de Hacienda. También es importante recordarles que pueden hacer el pago con el 10% adicional para la seguridad de la ciudad. Ahí estaba. Hasta el próximo viernes 16. Era Aleida Fonseca Marín de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Y cerramos con una noticia del Consejo de Bogotá a esta hora. Aquí el Consejo de Bogotá aprobó la orden civil al mérito Gilma Jiménez. No más ESNA, que es explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en grado Cruz de Oro, de los concejales Leandro Castellanos, María Clara Name, ellos son del Partido Verde. Del Partido Mira está Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes. Han sido los autores de esta iniciativa que ha sido sancionada por el Consejo y pasa a sanción del alcalde. 1, 2, 3. Estamos muy contentos y complacidos porque el Consejo de Bogotá acaba de dar la condecoración Gilma Jiménez, que protege la explotación sexual y comercial de niños y niñas y adolescentes en Bogotá, y nosotros queremos hacer parte de este proyecto. Por eso es de nuestra autoría, creyendo que ese es el camino para erradicar todas esas conductas que... Ahí estaba el concejal de Bogotá, Leandro Castellanos, frente a este proyecto de acuerdo que se ha aprobado en el Consejo de Bogotá. De esta manera llegamos al final de Al Día de Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día de Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.